En esta ocasión vamos a revisar cómo identificar reacciones de oxidación y reducción en química orgánica. De nuestro curso de química inorgánica, aprendimos que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de estos. Esta idea funciona bien para los iones inorgánicos, como cuando tenemos cromo hexavalente, el cual se reduce a cromo trivalente. Sin embargo, la mayoría de los compuestos orgánicos no tienen carga y el aumento o la pérdida de electrones no son evidentes. Así que en química orgánica consideramos a la oxidación como el resultado de añadir un agente oxidante, el cual puede ser una molécula de oxígeno o una molécula de algún halógeno, entre otros, y a la reducción como el resultado de añadir un agente reductor, como una molécula de hidrógenos o borururo de sodio o el reactivo de níquel-Radney, entre muchos más. A continuación, para entender mejor esto, vamos a revisar un ejemplo de cuando se oxida o se reduce una molécula orgánica. En esta diapositiva tenemos una reacción que implica la transformación de un alcano en un alcohol primario, luego en un aldehído y después en un ácido carboxílico. Cada uno de estos pasos implica una reacción. Por ejemplo, el paso del alcano al alcohol primario, hay la ganancia de un átomo de oxígeno, el cual es un agente oxidante. Así que este primer paso es una reacción de oxidación. En el segundo paso, cuando se transforma el alcohol primario en un aldehído, hay la pérdida de una molécula de hidrógeno, lo cual también es indicativo de una reacción de oxidación, que es la que se lleva a cabo en este segundo paso. Y en el último paso, se gana un átomo de oxígeno, o sea que también es una reacción de oxidación. Si revisamos la reacción hacia atrás, o sea, si transformáramos el ácido carboxílico en el aldehído con la pérdida de un átomo de oxígeno y luego el aldehído en un alcohol primario con la ganancia de una molécula de hidrógenos y el alcohol primario en un alcano con la pérdida de un átomo de oxígeno, todas estas serían reacciones de reducción. En el siguiente ejemplo, en el primer paso se transforma un alcano en un alcohol secundario, o sea que se gana un átomo de oxígeno, es una reacción de oxidación. En el segundo paso, el alcohol secundario se transforma en una acetona, perdiendo una molécula de hidrógenos, así que es una reacción de oxidación. En este caso, la acetona ya no podría oxidarse más porque ya tiene el carbono que es susceptible de ser atacado, sus 4 enlaces completos. Pero si se llevan a cabo esa reacción en condiciones extremas como aumento de temperatura y reactivos muy oxidantes, pudiera romperse la molécula y seguirse oxidando, pero ya serían condiciones extremas. Y si revisamos los pasos de reacción hacia atrás, o sea que la acetona le añadiéramos una molécula de hidrógenos y lo transformáramos en un alcohol secundario, sería una reacción de reducción. De igual forma, si al alcohol secundario le quitamos un átomo de oxígeno, también sería una reacción de reducción. Por último, tenemos este alcano, el cual al adicionarle un oxígeno lo transformamos en un alcohol terciario, por lo tanto es una reacción de oxidación. Y si hacemos el paso al revés, o sea, transformar el alcohol terciario en alcano, quitándole el átomo de oxígeno, sería una reacción de reducción. Al igual como pasa con la acetona, los alcoholes terciarios de forma normal no se pueden seguir oxidando, sí con condiciones extremas. A continuación, vamos a revisar una serie de ejercicios para que nos quede más claro cuándo es una reacción de oxidación o una de reducción en química orgánica. Les aconsejo que en esta parte del video, en cada ejercicio pongan pausa, traten de resolverlo en su casa y una vez que lo hayan hecho, comparen sus respuestas con las que aparecen en el video. Bueno, empecemos. Antes de empezar con los ejercicios, creo que es conveniente que revisemos las reglas que nos indican si una reacción en química orgánica se considera de oxidación, de reducción o ninguna de estas. Una reacción de oxidación va a ser cuando adicionemos un átomo de oxígeno o una molécula de oxígeno, o una molécula de halógenos como cloro, bromo, yodo, o la pérdida de una molécula de hidrógenos. En el caso de una reacción de reducción, le vamos a llamar así cuando se adicione una molécula de hidrógeno o cuando se pierda un hidruro, o sea, un hidrógeno con carga negativa, o que haya la pérdida de un átomo de oxígeno o de una molécula de oxígeno o la pérdida de una molécula de halógenos. Y no va a ser oxidación ni reducción cuando la adición o la pérdida sea de un ion hidronio, o sea, un hidrógeno con carga positiva, o un ion hidroxilo, o una molécula de agua, o una molécula de un ácido hidroálico como lo es el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el ácido iodídrico, etc. En ninguno de estos casos es oxidación o reducción, ni tampoco cualquier otra especie que se adicione o se pierda
que no aparezca en las reglas para una reacción de oxidación o una de reducción. Bueno, ahora sí, empecemos con los ejercicios. En este primer ejercicio tenemos una reacción que se da en 2 pasos. Primero se transforma un alcohol en un aldehído y luego en un ácido carboxílico. Para que nos sea más sencillo identificar qué tipo de reacción se da en cada paso, vamos a poner las reglas acá arriba. Si se fijan, en el primer paso, o sea, transformar el alcohol en aldehído, implica la pérdida de una molécula de hidrógenos, lo cual aparece en la regla de oxidación. Entonces esta es una reacción de oxidación. En el segundo paso, cuando transformamos el aldehído en ácido carboxílico, lo que sucede es que se adiciona un átomo de oxígeno, lo cual aparece en las reglas para reacción de oxidación, o sea que esta es una reacción de oxidación también. Ambos pasos son reacciones de oxidación. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una reacción en 1, 2, 3, 4 pasos. Revisemos el primero, el paso del alcano al alcohol. ¿Qué sucede ahí? Se gana un átomo de oxígeno, así que es una reacción de oxidación. En el segundo paso, del alcohol al ácido carboxílico, lo que sucede es que se pierde una molécula de hidrógenos, se gana un átomo de oxígeno y se genera un doble enlace. Todos esos son indicativos de reacción de oxidación, así que es una reacción de oxidación la que se da aquí. En el tercer paso se pierde un átomo de oxígeno, lo cual es indicativo de una reacción de reducción, o sea, es una reacción de reducción el paso 3. Y en el cuarto paso se gana una molécula de oxígenos, o sea que es una reacción de oxidación en este último paso de esta reacción. Ahora vamos a revisar el ejercicio siguiente. Aquí es la transformación de un alcohol en un alcano. ¿Qué es lo que sucede? Se pierde un oxígeno, así que esta es una reacción de reducción. En este ejercicio tenemos la transformación de un aldehído en un acetal, lo cual implica que se adicionan 2 metoxilos o aparecen 2 metoxilos en el compuesto que es el producto. Los metoxilos no aparecen ni en la reacción de oxidación ni en la reducción, así que esta es ninguna de las dos. Veamos el ejemplo siguiente. Aquí tenemos la transformación de un alqueno en un halogenuro de alquilo. Lo que sucede es que se adiciona una molécula de halógenos, o sea, una molécula de bromos, o sea, es una reacción de oxidación. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos la transformación de un alqueno en un halogenuro de alquilo, lo cual implica la adición de un ácido hidroálico, o sea que es ninguna, no es ni oxidación ni reducción. En este otro ejercicio tenemos la transformación de un alqueno en un alcohol, lo cual implica que se adicione una molécula de un ácido hidroálico y eso no es ni reacción de oxidación ni de reducción, o sea es ninguna. En este otro ejercicio tenemos el paso de un alqueno a un epóxido primero, lo cual implica la adición de un átomo de oxígeno, o sea que este primer paso es una reacción de oxidación. En el segundo paso tenemos la adición de una molécula de agua, o sea que es ninguna en el segundo paso. En este otro ejercicio tenemos primero el paso de un alqueno a un alcano, lo cual implica la adición de una molécula de hidrógenos, o sea que es una reacción de reducción. Y en el siguiente paso, del alcano al alcohol, se adiciona un átomo de oxígeno, o sea que es una reacción de oxidación. El siguiente ejercicio, esta es la transformación de una acetona a un alcano. Para que eso suceda, se tiene que dar la adición de 2 moléculas de hidrógeno, lo cual implica que esta es una reacción de reducción. Y bueno, hasta aquí llegaría el video. Espero que les haya quedado claro cómo es que se puede definir si una reacción que se está dando en química orgánica es una oxidación o una reducción. Creo que siguiendo las reglas está bastante sencillo. Y pues sería todo. Muchas gracias por ver el video. Espero nos podamos ver en el siguiente.